Muy bien. Bueno, pues hoy tengo el gusto y el privilegio de platicarles acerca de un personaje verdaderamente extraordinario, seguramente todos ustedes conocen, pero hay personas que a pesar de que saben quién es el santo cuyo nombre me pesa en el hombro llevar, San Juan Bosco, tiene aspectos tan desconocidos, tan poco estudiados, pero sobre todo tan muy pobremente difundidos que muy pocas personas ignoran lo que voy a decir. Perdón, que muy pocas personas conocen lo que voy a explicar a continuación. Seré breve pero sustancioso. Estoy apenas en una semana eh, terminando el mes, que fue brutalmente difícil en términos de falta de sueño, insomnio, falta de salud. Para su servidor, empiezo poco a poco mi recuperación, por eso estoy aquí, sin tener que haber cancelado o pospuesto la sesión, así que voy a hacer el máximo esfuerzo por honrar a un personaje extraordinario que es conocido porque es santo, pero muy pocos saben por qué es un santo. Así que sin más preámbulos entramos en la materia. La experiencia primaria, primitiva, más profunda, que más lo sella, que más explica su personalidad, ocurre para Don Bosco, así le llamaban, Don Bosco, en la ciudad de Turín, entre los años 40 y 50 del siglo XIX, o sea, 1840 a 1850. Y en esos años, él realiza su vocación extraordinaria con jóvenes salidos de las cárceles. Atención, jóvenes salidos de las cárceles, chicos inmigrados del campo a la ciudad, huyendo de la brutal hambruna que asolaba Italia y gran parte de Europa. Muchachos explotados por sus patronos que encontraban en esos chicos desarrapados mano de obra barata, carne de cañón de un sistema económico-social injusto y desigual, y que no ofrecía oportunidades a los más débiles, a los más desamparados, a los más pobres. Bueno, pues Don Bosco se encargó de ellos. Junto con otros santos, la caridad del siglo XIX en Italia, compañeros de él, amigos de él. Fíjese cómo lo define su biografía en la parte más importante. Fue un disidente del modelo clerical de su tiempo. ¿Qué es el modelo clerical? El modelo clerical retrata con esas dos palabras la vida de un sacerdote que celebra misa, confiesa, da la comunión, imparte la Eucaristía, administra su parroquia o su curato y se acabó. Eso es todo. Eso es lo que el Papa Francisco ha criticado muy duramente con las palabras que acabo de utilizar, el modelo clerical. ¿Qué significa que Don Bosco haya sido un disidente del modelo clerical? No quiere decir que él no celebrara misa, no confesara, no diera la Sagrada Comunión, que no celebrara los sacramentos, todo aquello que es propio de ser un clérigo, un sacerdote. No, eso no quiere decir, sino quiere decir que además de todo eso, además del modelo clerical, él lo rompió y se fue muchísimo más allá, muchísimo más arriba, muchísimo más lejos de lo que el modelo clerical imponía como práctica común a los sacerdotes de su tiempo. La experiencia más genuina de su sistema educativo se concibió, pues, trabajando con los chicos de la calle, con los pobres y con los excluidos del sistema. Me atrevo a preguntar si en estos momentos alguno de ustedes conoce a algún sacerdote
en México, en los Estados Unidos, que trabaje reevangelizando o evangelizando a los chicos de la calle, que trabaje con los pobres para enseñarles un oficio y no les regala dinero, sino que los enseña a trabajar en multitud de cosas que don Bosco enseñaba a aquellos pobres muchachos a trabajar para que fueran económicamente autosuficientes. Yo conozco uno. Uno, uno no es ninguno, una golondrina no hace verano. Yo no conozco ninguno. Yo tampoco. No conocemos un modelo así. Por esa razón quiero honrar la memoria de San Juan Bosco, señalándolo como un rebelde al sistema educativo de su época, al modelo clerical de su época, porque se concentró en rescatar de la delincuencia a los chicos de la calle, a rescatar de la pobreza a los más pobres italianos, jóvenes, pero no al estilo de la cuatrote, regalándoles dinero a cambio de nada. No, eso es un crimen, crimen de lesa patria, que los cuatrote pagarán muy probablemente con el fuego eterno del infierno por haber vuelto inútiles a 70 millones de mexicanos. Don Bosco tenía una idea opuesta, radicalmente opuesta a la que ahora predica la cuatrote como beneficencia social, cuando en realidad a los ojos de Don Bosco esto es maledicencia social. No solamente no hace bien, sino que hace el peor de los males, volver a los jóvenes adictos y adeptos al sistema para garantizar su permanencia en el poder. Al revés de como lo hacía don Bosco, que era darles a los jóvenes criminales, excarcelados, pobres y excluidos del sistema, la oportunidad de desarrollar una vida productiva a partir del sudor de su frente o a partir de la creatividad de sus neuronas o de su compromiso con un trabajo honesto, productivo y creador. Así que el modelo de don Bosco rompe totalmente con lo que sería el comunismo, el socialismo. Actualmente en México sería un enemigo juramentado de la cuatrote. Y por supuesto que lo más probable es que el narcosistema ya lo hubiera asesinado o silenciado o tratado de chantajear y comprar, cosa que hubiera sido imposible. Esto, ¿quién sabía esta triple línea de acción de don Bosco? Dígame, ¿quién la conocía? Yo no. Lo conozco porque he estudiado su vida. ¿Quién dijo eso? Oliva. Oliva. Aparte de Oliva, bueno, para que vean cómo su egoísmo es proporcionalmente inverso a su heroísmo. El conocimiento que se tiene de él es proporcionalmente inverso a su grado de heroísmo. Qué increíble y qué injusto que así sea. Cuando la obra de don Bosco comenzó a evolucionar y se comenzó a extender por el mundo, ¿por qué él no se contentó con Italia? Actualmente, en lugares tan apartados de Italia como la Patagonia Argentina, como algunas provincias chinas, como algunas ciudades japonesas, vietnamitas, coreanas y hasta rusas, están presentes los salesianos, la obra que él fundó para trabajar con los expresidiarios, con los delincuentes, con los más pobres, con los excluidos del sistema. En toda la tierra, se puede decir, la obra de don Bosco está actualmente vigente, con una característica que estoy seguro que ni siquiera tú, Oliva, me vas a poder describir. ¿En qué consiste la diferencia entre los salesianos, entre la orden salesiana y todas las demás órdenes? Jesuitas, benedictinos, paulinos, el que quieras. ¿Cuál es el sello que los diferencia respecto de todas las demás órdenes religiosas creadas por grandes fundadores? ¿Cuál es la diferencia que los historiadores sí conocemos?
A ver, báilense ese trompo en la uña derecha del pie izquierdo. ¿No? ¿Nadie latina? Ahí les va. La orden salesiana es la única que ha logrado no ser infiltrada por la masonería. Todas las demás, sobre todo los jesuitas, están infiltrados. Sobre todo ellos. Y también los benedictinos, en menor grado los franciscanos. No hay una orden a escala mundial que se salve, excepto la orden salesiana. ¿Qué pacto habrá hecho San Juan Bosco con la Virgen María Auxiliadora? Él nunca lo dijo y no lo escribió y no lo sabemos, pero a lo mejor él ofreció algo muy querido, muy caro para él, muy apreciado por él, a cambio de que su orden nunca fuera infiltrada por los poderes masónicos. Luego, donde quiera que haya una escuela salesiana, tenemos garantía de que no hay infiltración de la ideología de género, del posmodernismo, del relativismo y de todos los errores que han hecho particular presa de la orden jesuita de San Ignacio de Loyola. ¿Cuál es el sistema educativo que creó San Juan Bosco? Él nunca olvidó sus orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de San Juan Bosco? Bueno, él creció desde niño pequeño, en medio de artesanos, artesanos profesionales, carpinteros, fabricantes de violines, de pianos, de muebles de caoba finísimos, talladores de cantera, de mármol, experimentadores químicos y físicos. Entonces, San Juan Bosco siempre tuvo su opción prioritaria en la educación de las clases a las que me he referido dentro de las artesanías del más alto nivel, colindantes con la ciencia, con la técnica más elevada de su época. Así que cada alumno salesiano que ha seguido voluntariamente los tres grandes principios de lo que San Juan Bosco llamó sistema preventivo, es hoy un gran artesano, un gran pintor, un gran arquitecto, un gran ingeniero, un benefactor social, un maestro de escuela, un modelo de vida, pero siempre económicamente autosuficiente, creativo, creador y sostenedor de su propia fortuna, de su propio desarrollo económico, porque San Juan Bosco decía, primero es comer que ser cristiano, a trabajar para que coman. Y decía también, el que no trabaje, que no coma. Imagínense si eso lo aplicáramos a México, ¿cuántos dejarían de comer? Más de la mitad de la población de este país. San Juan Bosco basó su sistema en tres grandes principios. ¿Cuáles son esos tres grandes principios, Oliva? Si has leído su vida, son los tres grandes principios del sistema educativo de San Juan Bosco que él llamó sistema preventivo. ¿Cuáles son esos tres sustantivos en los cuales él, como un tripié, basó su accionar misionero? ¿Los recuerdas o los sabes? Parece que no. Educar con, no, ¿cómo decir? Como usted dice esa frase, no solamente, Entonces yo el nombre original de todo lo que se ve acá, dices. no solamente decirle que lo amas, sino hacerle sentir tu amor. Muy bien, Algo ese así. es uno. Llevas uno. Uno de tres. ¿Cuáles son los otros dos? No me acuerdo. Los otros dos, anótenlos por favor en su libreta, en su cerebro, en su corazón. Los otros dos son adiós por la razón. Adiós por la razón y en todas las relaciones humanas,
debe brillar el amor, incluso al adversario, al que te hace mal. Entonces, los tres grandes pilares de la educación preventiva de Don Bosco, reducidas a tres palabras, son amor, razón y religión. Esto hace madurar históricamente en la experiencia educativa con los jóvenes en situación de vulnerabilidad, porque lo que él enseñaba era razonable, encajaba en el mecanismo intelectual de sus alumnos, era amoroso. Entonces era como una abeja atraída por la flor. Era un imán poderosísimo. Y además, las dos cosas, la razón y el amor, religaban a la persona con Dios. De tal manera que el alumno salesiano nunca perdía de vista que la razón de ser de su existencia era llegar a conocer y a poseer a Dios como Dios se conoce y se posee a sí mismo. Y así en el acompañamiento de los jóvenes que más difícil la tenían para salir adelante, con muchachos especialmente necesitados de ser salvados de las tormentas que habían dejado sus vidas hechas jirones, desgarradas, y en muchos casos a la deriva, es ahí donde el sistema preventivo amor, religión, razón se desplegó y se sigue desplegando con todas sus potencialidades. Por eso Don Bosco, cuando reflexiona en la década de los años 70 sobre el sistema preventivo, hace 2 ediciones de su propuesta. Y en la segunda propuesta añadió, lo cito a él abriendo comillas, el sistema preventivo en la educación de la juventud está en un grave peligro. Estaba convencido, cerré comillas, estaba convencido de que sus casas eran terapéuticas para los chicos difíciles, para las personas jóvenes en riesgo o en situación de desventaja. Y hoy constatamos en la primera línea de la vanguardia educativa en todas las partes del mundo que el sistema preventivo hace de una casa salesiana un laboratorio de experiencias significativas en las que de modo particular los jóvenes más necesitados, más desposeídos, más desdichados, encuentran el ambiente adecuado para crecer, madurar y llegar a ser independientes económicamente, éticamente bien derechitos y enderezados a Dios, y dejar atrás sus vidas llenas de tragedias y recuperarse, habiendo recuperado la confianza que les inyectaba Don Bosco, y salir adelante con el acompañamiento de un adulto que los ha comprendido, que no los juzga, que los ama, que coge su paso y camina a su lado, proponiendo senderos nuevos para alcanzar autonomía y dignidad. Quiero que imaginen que esto no es un proyecto religioso únicamente, esto es un proyecto político. Y si algún gobernante de la tierra, aparte de lo que ya se logra en Polonia, en Hungría, en El Salvador y tal vez en algún otro país por ahí, ¿qué tal si se aplicara en México? Que en el sistema educativo, en lugar de aprender a odiar, en lugar de aprender marxismo, en lugar de aprender a depender de la 4T, en lugar de depender del hueso que se roe durante toda la vida, medrando sobre los dineros de los prójimos que pagamos impuestos, en vez de todo eso, imaginen un sistema preventivo que hace de cada hogar, que hace de cada escuela, que hace de cada municipio, de cada estado de la República, de todo México, un laboratorio de experiencias significativas en las que se encuentra el ambiente adecuado para crecer y madurar, no para depender, no para tener un voto cautivo, sino para dejar atrás las historias que nos han dañado,
y recuperar la confianza y salir adelante con el acompañamiento del adulto salesiano que nos ha comprendido, que no nos juzga, que nos ama, que coge su paso y camina a nuestro lado, proponiendo nuevos senderos para alcanzar autonomía y dignidad. Ese es el proyecto salesiano. Me pesa, me desgarra el corazón pensar que en el México católico este debería ser nuestro proyecto educativo, social, político, religioso, pero estamos a años luz de lograrlo y muy probablemente la oportunidad que nos dieron los cristeros o el mismo Porfirio Díaz a la finalidad de al final de su mandato, la hemos perdido miserablemente. Tenemos hoy numerosas experiencias de recuperación de chicos vomitados por el sistema educativo que han encontrado en la casa salesiana el último puerto, una segunda oportunidad, una tabla de salvación. Juan Bosco fue un pionero del acompañamiento social, pero fue sobre todo un santo. Les hablaba a sus chicos de cuánto los amaba Dios. Estaba convencido de que sus jóvenes eran mejores cuando abrían su corazón a la experiencia religiosa. Por su parte, los chamacos reconocían que aquel cura acogedor y bondadoso que se preocupaba por ellos era una expresión del amor providente de Dios. Don Bosco fue hijo de una época transformadora y renovadora, de un tiempo y un contexto que quizás hoy no se entenderían de igual modo sin su aportación educativa, religiosa y social. A nadie se le escapa que su proyecto, ensanchado geográficamente hasta el punto más remoto y lejano del continente americano y asiático y europeo, tiene la dimensión de las grandes obras que solo los grandes hombres pueden acometer. A la persona, al educador, al fundador, lo que lo forjó fue una época, y se puede afirmar igualmente que un tiempo nuevo, una nueva era, comenzó con su proyecto, que de alguna manera sigue iluminando grandes porciones, grandes ciudades, pequeñas rancherías, barrios apartados, lugares ignotos de este planeta, donde quiera que haya un salesiano. No escapó de la gigantesca dimensión del personaje a muchos de sus contemporáneos. Entre ellos cabe destacar al cardenal Marcelo Spínola y Mestre, obispo auxiliar de Sevilla, que lo apoyó muchísimo, que fue incluso un gran cardenal. Las palabras del entonces obispo auxiliar de Sevilla, cuando todavía vivía don Bosco y se refería a su viaje a París, nos contextualizan mejor que ninguna otra la proyección de su figura, más allá de las fronteras italianas que cuando ya el siglo XIX agonizaba. Allá por el mes de abril de 1883, llegó a París un hombre entrado en años y al parecer flaco de fuerzas, pero de agradable rostro y sencillos aunque nobles modales, el cual viajaba modestamente sin tren ni aparato alguno. El pueblo, la aristocracia, el clero y todas las clases de la sociedad, en una palabra, se esmeraban a porfía, se esmeraban con singular cuidado en dar muestras de estima, de alta estima, al huésped que albergaba dentro de sus muros la ciudad del Sena. Y así en los círculos más altos como los más bajos, en la Europa de aquel tiempo, finales del siglo XIX, se hablaba de él. ¿Quién era ese personaje que de esta suerte excitaba la atención pública en un pueblo de la calidad de la ciudad de París, habituada al espectáculo de todo linaje de grandezas, y que por lo mismo ante ninguna otra se detenía para pagarle tributo, respeto o admiración? Todo esto lo escribe el dichoso cardenal que acabo de mencionar.
El hombre, continúa el cardenal, que atraía todas las miradas de las personas y servía de tema en todas las conversaciones, no era, no era el zar de Rusia, o el emperador Guillermo de Alemania, o el conde de las islas de Oceanía, ni el virrey de la Nueva España. Era un varón humildísimo, un pobre sacerdote católico, sin posición oficial en la iglesia, sin fortuna ni poder, pero dedicado por entero a rescatar a los delincuentes, a los pobres y a los excluidos por el sistema. Definitivamente, don Bosco es el pobre campesino de Ibequi, así se llamaba el pueblo donde él nació. Un hombre adelantado a su tiempo en lo social, un hombre de iglesia que se había hecho universal. Ya en vida, la figura de don Bosco era universalmente reconocida y aplaudida. Y por desgracia, con el paso del tiempo, más de un siglo y medio después casi, su figura tiende a desvanecerse, tiende a desaparecer de nuestra memoria, y por esa razón hoy he dedicado, no porque sea día de mi santo, sino porque es día de ese santo extraordinario que vale la pena, cuyos tres grandes principios, amor, razón, religión, iluminen el resto de nuestra vida que Dios quiera regalarnos en este planeta, nuestro accionar como padres, como madres, como hijos, como hermanos, como militantes católicos y como testimonios vivos de las enseñanzas que este extraordinario santo quiso dejarnos para como patrimonio por los siglos y la eternidad venideras. Bien, pues hasta aquí mi ahora un poco menos larga explicación, y abrimos paso a sus preguntas, aportaciones, comentarios, dudas y demás. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Profe, también, no sé si mencionó también el buen sentido del humor que él tenía, el arte de hacer como teatro, para enseñarles que la religión no tenía que ser tan seria, tan apagada, ¿verdad? Fíjate que no lo mencioné y qué bueno que lo recuerdas, porque uno de los rasgos más atractivos de su vida es que él hacía teatro guiñol, hacía teatro con marionetas, con títeres, para explicar las grandes verdades de nuestra fe. Y los chamacos se peleaban por ver lo que él hacía, cómo él transmitía verdades extraordinarias mediante artilugios de carácter didáctico que tenían un alto nivel de contenido, un alto nivel de calidad, pero siempre, y era uno de sus estados naturales, que se me pasó decirlo y aprovecho para decirlo, tenía que hacer siempre el todo con alegría, con alegría. De hecho, hay una canción que se llama, bueno, es una pieza musical escrita, compuesta por Beethoven, que se llama El himno a la alegría, que es la parte final del cuarto movimiento de su novena sinfonía, que lleva, que toma la letra de Federico Schiller, le pone música y es conocida a nivel global como el himno a la alegría. Esa mera, y se las voy a enviar porque la interpretación que tengo eh, para compartir con todos ustedes es verdaderamente hermosa. El himno a la alegría. Es hermosa, de acuerdo. Sí, hermosísima. Muy bien. Amparo dice que vio hay dos películas de la vida de San Juan Bosco. San Juan Bosco en Prime Video. Muy bien. Andrea, no sé si se Qué bien. hace una afirmación o una pregunta. Si pueden compartir el libro del santo que habla de su sistema preventivo.
¿Qué es, Andrea? ¿Afirmación, pregunta o qué es? ¿Me escuchaste, Andri? Sí, profe, buenas noches. Ya nos había dado una clasecita de Don Bosco, me acuerdo, el año Pero pasado, este tema no lo había desarrollado. pero no así. Sí, siempre, siempre, profesor, con datos súper interesantes y súper emocionantes. Es admirable, este santo es lo máximo. A mi hijito creo que lo voy a poner en el colegio salesiano, pero es súper difícil entrar a ese colegio, súper difícil, Sí. súper peleado. Ya. Es más una solicitud, si alguien tiene el libro del sistema preventivo de San Juan Bosco, para que nos lo comparta. Si es que alguien lo tuviera en PDF virtual, no sé. Si me das un minuto, voy a ver si puedo encontrarlo rápidamente. Ahorita mismo te aviso. Ya, gracias. Encontré algo muy valioso. Tal vez no sea el libro completo, pero es una síntesis muy didáctica que a mi parecer es muy completa. Eh, Te lo voy a mandar por el momento a ti, Andrea, Ya, ok, gracias. y mañana se los enviaré a todo el grupo. ¿Quieres checar si te llegó, Andreita? A ver. Sí, Perfecto. listo, muchas gracias. Lo voy a hacer llegar a todo el grupo, nada más que ahorita ya siento que estoy como ese nadador que nomás está esperando tocar la orilla de la alberca porque ya siente que se ahoga. Pero aún así, ¿alguna pregunta, comentario, aportación de alguien más? Adelante. ¿Nadie? Dice Amparo Redondo, gracias a San Juan Bosco, yo llegué con usted. Para mí fue como un milagro. Amparito, ¿nos puedes explicar un poco, ampliarnos esta aportación tuya? ¿Por qué fue un Sí, milagro? sí, doctor, muchas Para gracias. aleccionar al grupo, me trae mucho la atención. Sí, muchas gracias, doctor. Mire, hubo el tiempo en que yo pues buscaba cómo educar correctamente a mis hijos, ¿verdad? Eh, yo veía que yo tenía muchas dudas en cuanto a la educación que yo como mamá les estaba dando, porque me decía, no, es que eres muy, les hablas muy bonito, me decía mi esposo, les hablas muy bonito a los niños, necesitan que les hables duro, necesitas que les des nalgada, que los trates ¡Ay, fuerte. qué horror! Debe haber sido de aquellos brutos de la Edad Media. Sí, entonces a mí me hacía dudar, yo decía, bueno, ¿qué hago? Entonces, en una ocasión viendo la tele, o sea, Prime Video, precisamente me topé con estas películas de la vida de San Juan Bosco y me gustaron muchísimo. Y yo dije, ay Dios mío, pues si San Juan Bosco fue educador, pues me voy a encomendar a él. Y me puse a hacer oración y busqué oraciones a San Juan Bosco. Y después, eh, buscando videos en YouTube de San Juan Bosco, de reglas de educación y todo eso, me puse a pedirle, decir, ayúdame, San Juan Bosco, intercede por mí ante Dios, que me mande una guía de cómo educar a mis hijos. Y en buscando San Juan Bosco en YouTube me apareció un video de usted ¿A que habla, poco? sí, ¡Qué de que decía, solo quien se siente amado puede ser educado, algo así, o era una sí, entrevista que alguien le hacía
y dije, de aquí soy. Y por ese video, me puse a buscar más información suya y encontré un teléfono suyo en un video, no sé cómo, doctor, pero de verdad Creo así que era fue. la entrevista con Marcela, ¿no? Ay, no, era un Creo hombre, la entrevista con Marcela, porque también yo No, ahí lo con Marcela encontré. no. Según yo, una entrevista con Esteban Arce. sí, se me hace que sí. Y ¿Con de quién? ahí, pues, ¿Una entrevista con quién? Con Esteban Arce. Ah, y de ahí encontré su teléfono, doctor, y de ahí lo molesté. Y ya de ahí para acá, muy agradecida con usted, doctor. Qué Para maravilloso. mí fue Hoy intercesión de conozco tu San Juan historia. Bosco que me mandó con usted. Super regalo me acabas de dar, ¿eh? Ay, doctor, gracias, doctor. Y feliz día de su santo, doctor. Pues con eso que me acabas de decir, ya me la hiciste el mejor momento de todo el día. Ay, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, de veras. Gracias, Amparito. Muchas gracias. Gustavo, adelante. se me Gracias, salieron las doctor. lágrimas, se me salieron las lágrimas. Me dio mucha emoción. Qué bueno, Anita, qué bueno. Muy bien, Gracias. adelante, Gustavo. Buenas noches, Doc. ¿Cómo está? Felicidades por su santo. Gracias, muchas gracias. Pues yo nada más quiero compartir una anécdota, vivencia con San Juan Bosco. De muy chico en la primaria tuve un profesor que nos compartía episodios de la vida de San Juan Bosco. Me quedé con un par. Uno en el cual contaba que tenía un mejor amigo de niño y que se hicieron una promesa de que el que se muriera primero le iba a ir a avisar al que se quedaba vivo si se había salvado. Y entonces el jovencito murió, murió muy chiquito y pues dicen que sí regresó a avisarle, Juanito, Juanito, me he salvado, pero que San Juan Bosco del susto se enfermó, estuvo unos días enfermo por esa aparición o por manifestación de su amigo que se salvó, ¿no? Y otra en la cual también nos decía el profesor que su mamá alguna vez hizo alguna travesura y lo que usted decía de los artesanos, él con sus manos talló una figura y se la dio a su mamá como para que lo castigara o algo así. No recuerdo exactamente porque, bueno, pues ya como podrán ver, ya tiene algo de años que estuve en el tercero de primaria. Y se la dio y le confesó su travesura y le dijo que pues que era como una especie de vara con los adornos que talló, para que lo castigara. Y bueno, pues es un santo que a mí en lo particular me marcó mucho, y que siempre tengo presente y también me llamó bastante la atención cuando empecé a saber de usted y di con usted, ¿no? Finalmente, y pues aquí estamos desde hace ya unos años. Magnífico, Gustavo. Qué gusto escucharte. Otro regalazo. Dios te bendiga. Igualmente, Doc. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Pues no, parece que Pues ya. una de las calculatorias que ahorita me viene a la mente, profe, es confíen en nuestra Santísima Madre y verán lo que son los milagros. Es una de las frases que él repetía para animarnos a encomendarnos a María Auxiliadora que él pues tanto amó, ¿verdad? Y una de las cosas que me recuerdo cuando él está consiguiendo un lugar para hacer el santuario de nuestra madre, pues no tenía dinero como todo buen santo. Y dice, bueno, allí en las negociaciones y todo eso, dice, bueno, madre, pues ahí tú te encargas. Si tú quieres tener ese lugar, pues tú no me vas a hacer quedar mal. Y entonces, pues acontece que, cabal, ahí llega el dinero y empieza a construir el lugar donde está ahora mismo
la Catedral de Nuestra Señora. Es una catedral muy grande, muy bonita de María Auxiliadora, allá en Turín. Sí, yo estuve ahí en el Ujú. año 2006. Sí, Bellísima. Todo aquel lugar es tremendamente inspirador, sí, y se siente una presencia muy fuerte de nuestra Madre. Sí, ¿cierto? bueno, pues unas cosas de las que va uno aprendiendo y de verdad que el que hasta en esas películas que uno ve en el YouTube, donde quiera que las encuentren, le motivan a uno tanto porque con esa alegría, con esa soltura, con ese respeto, ese amor, se contagia, se hace una cosa bien bonita. Así es de que, pues animados les dejo para que vengan a ver esas ah, enseñanzas de San Juan Bosco. Ujú. Permítanme un ¿Qué segundo. dices aquí, Oliva? Que estuvo Otro avión que cayó en Filadelfia, sí, lamentablemente ¿Otro hoy. más? Otro más, lamentablemente. Oliva. ¿Pero cómo? Y en este sí hubo más desgracias en el terreno, incendios y está muy seria la situación ahí. ¿Está Baldo? Me parece que sí, que está muy bien. Supongo que todos ustedes conocen ya a Baldo de los Ríos. Él ha sabido popularizar. Joven que se siente un poco humor tiene lo que yo estoy haciendo. En el fondo, a los conciertos y los veamos. Voy a compartirles a ustedes de una vez, si me permiten. A ver, es que no encuentro. Díganme si se oye. Yo no lo escucho. No, no, no se escucha. ¿No se escucha ni se ve? Se ve, pero no se escucha. Sí se ve, pero no se escucha. Ah, bueno, Ujú. entonces voy a trabajar para podérselos hacer llegar mañana. Ignoro por qué no se escucha, debería escucharse. Debe haber alguna falla en mi computadora. Lo arreglo y se los mando, ¿ok? Bien, Muy no Sí, hay bien. profesor. alguna. Fernando González, adelante, Fer. Sí, buenas noches, doctor. Felicidades. Solamente Gracias, Fer. compartirles que de mi papá en paz descansa, él siempre hizo esfuerzos decía, las mejores escuelas son las de los salesianos, las de los lasallistas, y él pues eh, trabajó muy duro, no éramos adinerados, pero siempre nos dio educación. Y yo el primer año de prepa, recuerdo que entré al Don Bosco, que está en México, en Calzada de la Viga. Y si algo le agradezco a esa escuela es por eso que estudié química. Mi maestro era un sacerdote o hermano salesiano, el mejor maestro de química que he tenido. No me gustaba nada. Y él me enseñó una cosa extraordinaria para enseñar. Yo dije, lo hacía tan sencillo, tan fácil, y su examen me acuerdo, el primer mes era decirle toda la tabla periódica de los elementos, toda completita, Bárbaro. toda.
y nos tenía allí estudiando, y si no la pasábamos no podíamos presentarnos para el siguiente examen hasta que tuviéramos aprendida la tabla periódica. Y por eso yo estudié química, sí, por ese profesor. Y yo les digo, créanme, vale la pena hacer esfuerzos por tener a sus hijos en escuelas de paga, religiosas, salesianas, lasallistas, porque esa educación que le da uno a su hijo alcanza para la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Así nos decía un profesor. Es cierto, totalmente verídico. Sí. Y eso es lo que les quería compartir de mi experiencia con San Juan Bosco. Formidable, Fernando. Maravillosa aportación. Mil gracias. A ver, por ahí debe haber alguna otra anécdota que nos quieran compartir. ¿Nadie? No, parece que ya se agotó. Se agotó el asunto. ¿Cómo hay puente? Sí, ¿verdad? ¿Cómo aquí hay puente? A ver, ¿cuál puente? Sí, sí, el lunes es inhábil por Por el día 5. Exactamente. Uno de los peores días de nuestra historia. De luto. Que me lo recuerdas, sí, de luto. Qué bueno que me lo recuerdas porque ya me diste tema para ese día. Estaba pensando, a ver, el día 3, ¿qué les voy a transmitir? No, bueno, pues hay un súper tema de un libro que escribió mi padre que se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación. Destructora de la nación mexicana. Pues sí, pero vamos de mal en peor. Por eso, destructora de la nación mexicana. Pero ahora estamos peor que esa Constitución. Pero se basa en la Constitución. Toda la siembra malévola la hizo el demonio en este país, en esa Constitución. Okay. Y es muy importante que todos sepan por qué, para que tengan manera de alegar con los que creen que es una página gloriosa, la revolución antimexicana, cuando en realidad es el vómito del infierno en todo nuestro territorio. Y causante de los grandes males que hoy padecemos. Pero será tema de lunes que espero les ponga la neurona en movimiento para que puedan seguir siendo guerreros de Cristo Rey. Muy bien, pues mis queridos amigos, estoy sintiendo que ustedes tienen la actitud prudente de ya no seguir haciendo preguntas. Si es así, se los agradezco de todo corazón, porque estoy navegando por instrumentos y se me cierran los ojos. Si fuera así y lograse dormir, sería el segundo día del mes de enero, perdón, el tercer día del mes de enero que hubiera yo logrado dormir. Así que ya se podrán imaginar cómo anda el hardware de fregado, de apagado. Te deseamos lo mejor. Gracias, Anita. Nos vemos el lunes próximo. Les voy a recordar mañana en un video especial que el pago de la colegiatura de febrero debió haberse empezado a hacer hoy, pero no, nadie ha dicho esta boca es mía, así que me veré obligado a recordárselos para que los que puedan ir haciéndome fuerte el día de mañana lo hagan y tendrán un formidable regalo de un libro extremadamente valioso a los que más se apresuren a hacerme. ¿A cuál cuenta? ¿La tuya o a la de tu esposa? Da igual. Ok. A cualquiera de las dos, sí. Perfecto. Mil gracias, Anita. Bueno, pues Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches. Dios mediante, nos vemos el lunes y que tengan un fin de semana muy creativo, muy productivo. Buenas noches, doctor. Que descanse. Felicidades por su onomástico. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva.